testigo del poder de Dios. Qué bueno es ser testigo del poder de Dios y decir, sí, yo creo, especialmente cuando uno ve algunos casos, ¿verdad?, de personas que uno conoce, posiblemente hasta personas de la misma familia de uno, pasando por un problema grande que en realidad no ve solución para esa situación. Y nosotros como conocedores del poder de Dios, qué bueno es levantar la voz, ¿verdad? Y ser testigo del poder de Dios con nuestra familia, en nuestro trabajo, todas esas personas que Dios ponga en nuestro camino. Nosotros tenemos que fijarnos bien cada día de nuestras vidas con quién nosotros nos vamos topando en el camino, ¿verdad? Las personas que Dios va poniendo en nuestro camino. ¿Qué tantas personas necesitadas de una palabra de aliento en este mundo? Sería tremendo, ¿verdad? Terrible que nosotros los cristianos estuviéramos callados sin decir nada. Quizá una palabra nuestra va a darle esperanza a esa persona que ve que todas las puertas están cerradas. Entonces nosotros tenemos que ser testigos del poder de Dios, que Él sana, que Él libera, que Él rompe las cadenas, llevar palabras de aliento. Esa palabra nosotros conocemos, la palabra de Dios, miles de promesas para nosotros. Qué bueno es aprenderse esas promesas y tenerlas al alcance, o sea, que estén en mi memoria. Para cuando yo vea a una persona que está sufriendo, que no tiene esperanza, que está consumida en el dolor, que ve que todas las puertas se han cerrado, entonces que yo pueda decirle esas promesas que yo conozco. Esto sería algo muy lindo. Entonces así, como dice la canción, yo soy testigo del poder de Dios. Y es que en realidad todos nosotros estamos llamados a ser testigos del poder de Dios. Hay un cantito muy bonito que dice este cantito dice así, dice: tengo que hablar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Entonces la voz de Dios está dentro de nosotros. Esa voz de Dios está dentro de nosotros. Por eso sentimos que nos quema ese fuego, que nos hace hablar. Entonces hay que tener ánimo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a renacer de nuevo, a nacer de nuevo. Vamos a leer la palabra de Dios. Ustedes ven como que estoy en un lugar nuevo, lo que pasa es que estoy en mi habitación. Antes yo hacía transmisiones desde la sala, ¿verdad? De la sala, entonces tenía que hacer algunos cambios, ¿verdad? Mover algunas cosas. Entonces yo dije, bueno, mejor me voy a mi habitación y así dejo todo ahí estable, sin mover nada. Así que ahí díganme algo si les gusta como yo puse todo esto acá. Lo hice con todo el amor para mi Señor, así que yo espero que a ustedes les guste, ¿verdad? Esto es una mesita que está aquí, miren. La voy a parar para que la vean. Esta es una mesita que está acá. Y las matitas, está la virgencita aquí. Y esto aquí que pongo la Biblia, aquí. Ahí pongo la Biblia para que conozcan aquí el estudio de donde yo voy a transmitir. Ya yo no voy a mover nada de esto, todo esto se va a quedar así. Así que por eso decidí venirme para acá a mi habitación. Esto que ven acá es un poco de mi cama, una esquinita de mi cama aquí. Así que ya le dije todo el secreto. Aquí está mi cama, esta es mi habitación aquí, entonces desde aquí yo voy a transmitir hasta que Dios quiera, ¿verdad? Porque, bueno, hasta que el Señor quiera, hasta que el Señor me lo permita. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que nos dé la sabiduría para nosotros comprender esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios que viene a nosotros a darnos vida, a sanarnos, a liberarnos, a transformarnos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine, que esa luz penetre en lo más profundo de nosotros, que saque fuera toda oscuridad, esa oscuridad que no nos deja comprender la palabra de Dios. En este momento ponemos en las manos del Espíritu Santo todas nuestras necesidades, para que al escuchar la palabra de Dios,
nosotros recibamos esa alegría, se nos llenen esos vacíos que hay dentro de nosotros. La palabra de Dios siempre llena los vacíos de nuestro corazón, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es lámpara en nuestro camino. La palabra de Dios es espada de doble filo. La palabra de Dios es una lámpara que siempre nos va a iluminar para llegar al cielo, para no perder ese camino. Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento y nos ponemos completamente en su presencia y le pedimos que nos ayude a comprender esta palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y está tomada según San Juan, capítulo 3, versículo 5, 7 y 15. Dice: Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo desde arriba. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo no pedirle al Señor, escuchando este evangelio, pedirle al Señor que nos ayude a nosotros creer con toda nuesra mente y con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza lo grande que es Dios, lo grande que es su poder? Hay cosas que nosotros no vamos a entender, muchas cosas, porque lo de Dios es un misterio. Entonces, más nos vale siempre como niños, un niño, ¿verdad? Un niño muchas veces no entiende lo que está haciendo su padre, pero el niño, ¿qué es lo que hace? Ahí agarradito de la mano de su papá y de su mamá, va detrás de ellos humildemente, y a veces el niño nomás está mirando. La mayoría de las veces calladito, porque el niño ni siquiera puede hacer preguntas porque no entiende para nada lo que está sucediendo. Entonces lo de Dios es un misterio. Hay cosas que mejor nosotros nos quedamos callados y alabamos y glorificamos al Señor por su grandeza y creer que todo lo que Él hace es bueno. Que Dios nunca se equivoca. Nunca, jamás. El Señor en verdad todo lo que hace es bueno y para todo tiene un plan, un propósito. Entonces, por eso es bueno siempre dar testimonio de la grandeza del Señor, porque Él en verdad siempre va a obrar de una manera grandiosa. Pero nosotros no lo entendemos. A veces nos quedamos así como, ¿qué decir? Nos quedamos cero. Ay, no entiendo, no puedo entender lo que está pasando. Entonces, eso le pasaba a Nicodemo. Él quería saber más. Entonces, siendo maestro de la ley, no entendía.
Pero es que esto no se trata de que si yo sé mucho, que si no sé. Es que no importa que yo haya estudiado mucho, que me haya preparado mucho, que sea yo científica, que tú seas científico. No importa. Pues miren que lo que le pasa a muchos científicos que se vuelven ateos. Porque ha estudiado tanto y tanto y tanto y quieren comprender de verdad, entender de verdad eso que están estudiando, y como no pueden profundizarlo, como no pueden de verdad ir bien adentro para entender ese asunto, que lo que hacen es que pierden la fe. Entonces ahí es cuando nosotros nos volvemos necios, porque ¿quién puede profundizar los designios de Dios? Nosotros, pobres criaturitas. ¿Cómo nosotros vamos a comprender la grandeza del Señor? Entonces, por ejemplo, cuando dice aquí, recuerda la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que cree en él tendrá por él vida eterna. Imagínense ustedes que en ese momento cuando Jesús hablaba así, ¿cómo uno iba a entender eso? ¿Cómo era posible entender eso? Pero ¿qué camino quedaba para estas personas que escucharon hablar hacia el Señor? Creer en lo que Él estaba diciendo sin cuestionarlo. ¿Cómo es eso? Que te van a levantar así como la serpiente. No se podía entender en ese momento, pero para que ustedes vean, para que todos nosotros nos demos cuenta que el plan de Dios es perfecto. Él lo dijo. En el momento no lo entendieron. Y ahora, ¿cuál es el testimonio que tú y yo damos? Que Jesús murió en una cruz, que derramó su sangre por nosotros, que dio su vida por nosotros. O sea, que se cumplió lo que Él dijo. Moisés, así como el Señor lo mandó, ¿verdad? El Señor lo mandó a que hiciera esa serpiente de bronce y que la envolviera en esa cruz, para que todo aquel que fuera picado por esas serpientes venenosas, que estaban muriendo miles y miles, que ya después de mordidos, si miraban esa estatua, esa imagen de esa serpiente, pues ya ahí mismo iban a sanar. También esto es un misterio, porque uno diría, oye, pero ¿cómo es eso? Uno se pone a pensar, oye, pero cosas raras, que el que mirara esa serpiente iba a sanar, una serpiente de bronce. Entonces, si uno diría yo, no le da ese poderío a Dios de que Él en verdad todo lo puede, uno diría, ¿cómo una serpiente puede sanar? Bueno, no era la serpiente la que iba a sanar, sino el poder de Dios, que quiso hacerlo así, como un símbolo de esa serpiente que en realidad picaba, esa serpiente que representa el pecado. Entonces, el Señor, como que cuando Dios le habló así a Moisés, fue como un anuncio de lo que ya venía, que iba a ser Jesús crucificado en la cruz como la serpiente, pero no la serpiente antigua, que es el demonio, sino como el mismo Dios que se iba a crucificar, y así mismo sucedió. Entonces, así mismo también pasa en nuestras vidas. ¿Qué tantas situaciones vienen a nuestras vidas y nosotros no entendemos? ¿Qué el Señor nos pide? Aceptar su voluntad, dar gracias a Dios, orar mucho. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces hay situaciones que vienen a nuestra vida, no la entendemos, no la comprendemos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Señor, te presento esta situación. Señor, te presento este problema. Señor, te presento mi vida. Especialmente en esos momentos cuando uno pierde la paz, cuando uno pierde la tranquilidad, cuando uno se siente como que está derrumbado, como que está solo, como que no hay esperanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner la mirada en Dios, no quitarla, no quitar esa mirada de Él, confiar en Él y saber que todo obra para bien y que Dios tiene un plan perfecto. Cuando nosotros logramos hacer eso, entonces es ahí cuando nosotros confiamos en el Señor. Es ahí en verdad que nosotros está dando un renacer en nuestro espíritu. Ha habido un cambio en nosotros. Ya no estamos actuando como antes. Antes quizás nos venía un problema y nos volvíamos locos.
comenzábamos a quejarnos. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué que a mí me vienen tantos problemas? ¿Por qué a fulano de tal no le pasa lo que me pasa a mí? ¿Por qué todas estas personas a mi alrededor están tan bien? ¿Por qué yo estoy así tan mal? ¿Por qué a Dios a mí no me escucha? Entonces, lo bonito de todo esto, cuando se va dando en nosotros esa transformación, esa liberación, es entonces cuando nosotros actuamos de esa manera, que ya aceptamos la voluntad de Dios, creyendo que todo va a terminar bien, creyendo que todo va a obrar para bien, creyendo que de esa situación saldrá un bonito testimonio. El Señor a nosotros nos invita a dar testimonio. Tenemos que dar testimonio. Entonces, cuando vienen a nosotros esas situaciones difíciles en nuestra vida y nosotros perseveramos en el Señor, es cuando nosotros experimentamos lo bueno que es Dios, y ahí es que nacen los testimonios. En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. O sea, qué bueno es dar testimonio y qué bueno también aceptar el testimonio de la grandeza de Dios, que la palabra nos da a nosotros testimonio. La misma palabra de Dios nos da testimonio de todo lo que Jesús hizo, de sus milagros, de sus prodigios. Hay tanto y tanto y tanto testimonio en la palabra de Dios de todas esas obras maravillosas que el Señor hizo, que si en verdad nosotros creyéramos en esos testimonios, nuestra vida cambiaría. Tanto testimonio. A mí la verdad que me llama mucho la atención el testimonio de esta mujer que tenía tantos años con esa hemorragia, que dice la palabra de Dios que todo lo había gastado visitando doctores, y que ese día que iba pasando Jesús, ella tan solo con topar el manto, con tocar el manto del Señor, ella queda sana. Imagínense ustedes, esto es algo grandioso para que nosotros nos demos cuenta lo grande que es el Señor. Todos estos años esta mujer padeciendo de esta hemorragia, nadie había podido ayudarla, pero ese día se deja ella tocar por el poder de Dios, porque en realidad no vamos a pensar, ay, ella fue y tocó al Señor, por eso sanó, sino más bien ella se dejó tocar por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque antes de que ella hubiera tocado el fleco de ese manto de Jesús, ya ella creía en el poder de Dios. Ya ella confiaba, ya ella sabía que el Señor la iba a sanar. Entonces ya ella había abierto el corazón a ese poder de Dios. Si ella no lo hubiera creído y hubiera dicho, no, yo no lo creo que Jesús me puede sanar, aunque ella hubiera tocado el manto de Jesús, ella no hubiera sanado. Ella sanó porque ella primero creyó. Entonces, todo este testimonio de la palabra de Dios ha de ayudarnos a nosotros a confiar en el Señor. Entonces, nosotros creyendo en estos testimonios de la palabra de Dios, nosotros también vamos a vivir los testimonios en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras angustias, porque muchas veces nosotros también así andamos, ¿verdad? Andamos con muchas enfermedades de muchos años, y no solamente la física. A veces nosotros nos concentramos mucho en las enfermedades físicas y no nos damos cuenta también que padecemos de enfermedades espirituales. Y estas son tremendas, estas son graves, diría yo. Más vale estar enfermo físicamente y no espiritualmente. Una enfermedad espiritual es más mala, es más peligrosa que una enfermedad física. Entonces, por eso nosotros tenemos que pedirle siempre al Señor esa sanación interior, que sane nuestras vidas, que sane nuestro corazón, para nosotros también dar testimonio. Qué bonito decir, ¿verdad? Yo era una persona que venía sufriendo por tantos años, porque mi papá me abandonó, porque mi mamá me abandonó, porque mi mamá se hizo enemiga mía, y así murió mi mamá y no me pude reconciliar con ella. Tenía esa herida por 10 años, pero un día abrí mi corazón al Señor y el Señor restauró mi vida, sanó esas heridas. Mi vida ahora ha cambiado. Oiga, pero esto es maravilloso. ¿Qué testimonio tan lindo es ese, verdad que sí? Por ejemplo, yo tenía un odio de tanto y tantos años por una violación o por maltrato físico de cuando era niña, cuando era niño. Mi papá me daba mucho golpe, mi mamá me daba mucho golpe, tenía muchas heridas en mi corazón.
O qué decir, mi esposo me abandonó o mi esposa me traicionó. Tenía esa herida grandísima que estaba sangrando todos los días en mi corazón. Pero un día abrí mi corazón al Señor y el Señor me sanó. Ahora mi vida es completamente diferente. Soy una persona feliz. Pues miren ustedes, estas son sanaciones grandiosas. Entonces, por eso es tan importante nosotros darnos cuenta, fijarnos en nosotros mismos, echarle un vistazo a nuestra vida. ¿Qué tal nos fue en nuestra niñez? ¿Qué tal? ¿Cómo me trató mi papá? ¿Cómo me trató mi mamá? ¿Cómo fue mi vida? ¿Cómo fue mi convivencia en el hogar con mis hermanos, con mis vecinos? ¿Qué fue lo que me sucedió? Tenemos que pensar porque a veces andamos con heridas que no la conocemos. Entonces, por eso a veces no podemos dar testimonio. Porque a veces decimos, es que yo no veo nada que pasa en mi vida. Es que yo no veo el poder de Dios obrar en mi vida. Y lo que pasa es que a veces tenemos la puerta cerrada al poder de Dios. Porque son tantas las heridas que hay en nuestras vidas, como que nuestra oración, diría yo, o mejor dicho, como que no dejamos que Dios entre a nuestras vidas y obre de la manera maravillosa que Él quiere obrar. Primeramente, para sanar físicamente, primero tenemos que sanar interiormente, porque muchas enfermedades físicas vienen por las enfermedades, las heridas que llevamos en nuestro interior. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, tenemos que levantar la mirada. Aquella gente picada por la serpiente, ¿verdad? Levantar la mirada a esa cruz con esa serpiente de bronce, para que ustedes vean el poder del crucifijo, para que se den cuenta. Oiga, si en ese tiempo la gente miraba esa serpiente, ¿verdad? Y sanaba, como recargando una vez más, no era la serpiente de bronce, era el símbolo, lo que el Señor quiso demostrarle a esta gente. El Señor hoy a nosotros nos da el mismo regalo, el crucifijo. Ahí con Cristo, esa imagen, ¿verdad? Con Cristo crucificado. ¿Y qué vamos a decir? Que es ese Cristo que está crucificado ahí en esa imagen que me sana y que me lleva a mí a profundizar el sacrificio que Dios hizo por mí. Claro que no. Esto lo que hace es que me lleva a mí a la meditación, a pensar, a reflexionar en el sacrificio que Jesús hizo por mí. Que por esas llagas yo soy sanada. Que por las llagas de Jesús yo soy sanada. Tenemos que pensar en esto, porque cuando nosotros reclamamos, le pedimos sanación, decimos, Señor, por el poder de tus llagas sanadoras, Señor, yo te pido que tú me sanes. Pues qué decir, si nosotros en verdad tratáramos de crecer en esta fe, pues qué decir, nosotros hasta en nuestras habitaciones, nosotros solitos recibiríamos sanación. Claro que es importante que otras personas oren por nosotros, el mismo Dios lo dice. Pongan las manos sobre los enfermos en mi nombre, dice Jesús, y ellos sanarán. Pero qué decir, nosotros mismos también sanaríamos, nosotros solitos, en nuestras habitaciones. Si nosotros creyéramos en el poder de Dios, si nosotros creyéramos en el poder de las llagas de Cristo Jesús, todas esas llagas que el Señor recibió con el martirio, cargando esa cruz. Ustedes se imaginan esa cruz que rozaba la piel de Jesús. Esa llaga tremenda de su hombro derecho. Qué llaga tan terrible la de Jesús. Que uno pida sanación al Señor por esas llagas. Por todo ese martirio. Que uno en verdad lo cree. Que con fe uno pida al Señor. Por imagínense ustedes lo que pasaría en nuestra vida. Nosotros estaríamos bien sanitos. Espiritualmente estaríamos sanos. No andaríamos con tantas heridas en nuestro corazón. Las enfermedades vienen a nosotros, a veces son pruebas y benditas sean esas pruebas, las enfermedades y los padecimientos, pero no tenemos por qué estar enfermos espiritualmente, no, el Señor no quiere eso de nosotros, el Señor no quiere que nosotros andemos enfermos espiritualmente, el Señor no quiere que nosotros andemos cargando con esas heridas del pasado, Dios no quiere eso. Dios quiere que todos nosotros estemos sanos espiritualmente y físicamente. Y si el Señor permite alguna enfermedad que venga a nuestra vida, Él sabrá por qué. Porque el plan de Dios es perfecto. Y entonces esto nosotros lo aceptamos porque todo lo que Dios hace está bien. Pero interiormente tenemos que estar sanos.
Porque por la sangre de Cristo Jesús somos liberados. Son rotas todas cadenas que aten nuestras vidas desde la niñez, desde el pasado. Nosotros tenemos que buscar esa sanación. Tenemos que buscar esa liberación para dar testimonio. Tenemos que levantar la mirada al crucificado, a ese Cristo Jesús, y decirle: Señor, sáname por el poder de tus llagas. Sáname por el poder de tu sangre bendita y poderosa que derramaste por mí en la cruz. ¿Cómo no pedirle al Señor que sane todas nuestras heridas, que sane todo nuestro ser? Vengo ante ti, Señor, con el alma destrozada. Traigo roto el corazón. Ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva a la esperanza. Llévate mi tristeza. Llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar. Nunca me he sentido amada. Siempre me he sentido sola y de todos rechazada. Pero hoy estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Muchas bendiciones a todos. Que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Ánimo. Vamos a seguir adelante con la mirada puesta en el Señor, buscando ese renacer en el Señor. Así como el Señor le dijo a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo, pero nacer de arriba, de las cosas de arriba, no según las cosas de esta tierra. Tenemos que buscar ese renacer según la voluntad de Dios, no según la voluntad del mundo. Ánimo, mis hermanos, que reciban un gran saludo desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, su hermana en Cristo, Evelyn Morán. Muchas bendiciones a todos. Buenas noches.